Bueno, pues hola, muchas gracias a Mi Tierra Televisión por permitirme dirigirme a ustedes durante un tiempo, esperemos que prudencial para lo que tengo que contar. La verdad es que me gustaría hablar un poco de cine y sobre todo de cine español y de uno de esos tópicos que existen respecto al cine español, como es el de la famosa o ventilada crisis, ¿no?, del cine español. La verdad es que con el cine ocurre algo muy semejante a lo que ha ocurrido con el teatro o con cualquiera de las, lo que podríamos llamar las artes de representación en nuestro país, ¿no? Y es que casi desde que tenemos noticia de que existe, estamos hablando de la crisis. Sí es verdad que en los últimos años o en las últimas décadas el asunto de la crisis del cine español se ha vuelto algo mucho más acuciante, quizá porque los medios de comunicación se preocupan más de ventilarlo, quizá porque los profesionales del cine español trascienden lo que es el ámbito de del propio ejercicio de sus profesiones, como actores o como directores, y se implican a lo mejor más en el debate ideológico y lo intentan circunscribir o relacionar con esto que llamamos la crisis del cine español. La verdad es que insisto que el término crisis es ya muy antiguo relacionado con el cine. Si nosotros tuviéramos que poner un poco unamunianos, deberíamos hablar que en lugar de crisis, de agonía, ¿no? Decir que la agonía al fin y al cabo no es solo el momento preliminar a un suceso funesto, a una defunción, sino que también de alguna manera implica renovación o implica lucha, ¿no?, o pugna por salir adelante. Y la verdad es que el cine español sí es cierto que ha estado luchando por salir adelante desde su origen, ¿no? En el cine español estamos acostumbrados también, porque mediáticamente estamos muy mal educados, creo yo, a defenderlo a capa y espada en la cuestionable idea de que es absolutamente fabuloso, fantástico, incuestionable, y que todos aquellos que trabajan en el mismo son poco menos que genios en potencia y en acto. Y lo cierto es que si lo observamos de una manera un poco más fría y analizamos históricamente lo que ha sido pues el devenir de 100 años de cine español, deberíamos convenir que el cine como arte, al menos, no es ni mucho menos tan representativo en la cultura española como haya podido serlo la literatura o las artes plásticas o algunas otras artes en general, ¿no? Lo cual no quiere decir que el cine español sea ni mucho menos detestable ni despreciable, ¿no? Ha habido grandes momentos en la historia del cine español, ha habido grandes nombres, los hay, pero de cualquier forma lo que sí hay es una trayectoria muy irregular. Y hay una trayectoria muy irregular porque en lugar de hablar de la crisis del cine español, tal vez deberíamos hablar de una sucesión continua de crisis, cada una de ellas motivadas por circunstancias políticas, por circunstancias económicas y fundamentalmente por circunstancias industriales muy diversas, ¿no? Este es un defecto también muy característico de nuestra historia reciente, ¿no?, que es la de vincular cualquier tipo de crisis en un ámbito creativo, en un ámbito cultural, a las circunstancias ideológicas o políticas según cómo vayan soplando, ¿no? La verdad es que las crisis del cine español tienen mucho menos que ver con la política y tienen mucho más que ver realmente con el tejido industrial o con las circunstancias que les han rodeado. Si uno observa, por ejemplo, el cine español mudo, uno ya tiene la primera prueba de lo que decíamos antes, del hecho de que el cine español, aun contando con grandes nombres, no es ni mucho menos tan relevante como puede haberlo sido, al menos tan influyente como puede haberlo sido el cine italiano o el cine francés en el ámbito europeo.
por no mencionar el cine estadounidense, que obviamente pues parece que nos ha aplastado en todos los sentidos, ¿no? Pero también en el sentido creativo. Hay grandes nombres, hay gente de gran ingenio en nuestro cine, pero desde luego la evolución ha sido bastante regular. El cine mudo español era un cine más o menos rentable, más o menos productivo, pero un cine en buena medida mimético o a expensas de lo que se hacía en Francia, de lo que se hacía en Italia, de lo que se hacía en otras cinematografías. Por supuesto, dio algunos nombres realmente fundamentales, ¿no? Es decir, gente como Segundo de Chomón o gente como Benito Perojo son grandes nombres de nuestro cine. Pero esto no implica el hecho, o no niega el hecho de que esa industria cinematográfica en España, desde luego, estaba en mantillas con respecto a otras cinematografías. Pero realmente, si empezamos a hablar de crisis ya en el cine español, pues si nos queremos poner estupendos o nos queremos poner interesantes, nos gustará mucho hablar de, pues del periodo del régimen franquista, o del periodo de la transición, o del periodo del gobierno del Partido Socialista del año 82 al 96. Pero lo cierto es que la primera gran crisis comienza en el año 31, es decir, comienza con una coincidencia de fechas, como es el advenimiento de la Segunda República y a su vez el advenimiento del cine sonoro. Hoy en día incluso todavía los historiadores del cine en España no se ponen muy de acuerdo al respecto. Yo soy modestamente un poco de la opinión de que los historiadores del cine generalmente tienen mucho más de cinematográficos que de historiadores. Hay grandes nombres también, por supuesto, en la historiografía cinematográfica, pero también es cierto que todavía estamos muy condicionados por la educación sentimental o las circunstancias ideológicas en las que las vacas sagradas actuales de la historiografía cinematográfica están ejerciendo, ¿no? Y así estas vacas sagradas en muchas ocasiones o bien definen el cine de la Segunda República como un cine absolutamente glorioso, e incluso se le ha dado en llamar como la edad de oro del cine español, lo cual a mí particularmente, y repito desde mi modestia, me parece una denominación cuando menos un tanto exagerada, ¿no? Es decir, que existan nombres como el nombre de Luis Buñuel realizando Un perro andaluz, por cierto en Francia y no en España, no quiere decir que estemos ante la edad de oro del cine español, ni muchísimo menos. También está el nombre de Sáenz de Heredia, por ejemplo, en los años 30, y tampoco hablamos mucho de él, y sin embargo es uno de los grandes cineastas de nuestra historia, ¿no? Pero, tal vez por razones ideológicas y por lo que fue su devenir político posterior, resulta menos interesante para los grandes medios de comunicación. Lo cierto es que en el año 31 llega la Segunda República, en el año 31 también comienza el cine sonoro. Y aquí es donde tenemos el primer gran problema del cine español, la primera gran crisis. Tal vez, si nos tuviéramos que fijar en un origen de la crisis del cine español, está ahí. Está en el momento en el cual el cine ya no es exportable a cualquier país simplemente cambiando unos letreros, sino que el cine tiene que estar hablado en el idioma original, en el idioma materno de aquellos que van a escucharlo, ¿no? Ahí es donde el cine español pierde ya posibilidades, y además los pierde frente fundamentalmente a un cine americano que no se para en barras, que no se, y nunca mejor dicho, por las barras y estrellas tal vez, ¿no? Que no tiene inconveniente en exportarse a cualquier parte y en ser doblado a cualquier idioma. Aquí, ya digo, podríamos hablar de la primera crisis. Los optimistas a los que les gusta hablar de la edad de oro del cine español referida a la Segunda República manifiestan que existía una gran industria que queda destruida por la llegada del advenimiento de la Guerra Civil Española. Yo no soy de esa opinión. Yo creo que lo que hay es un esfuerzo por crear una industria muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque no existen patentes de cine sonoro con la misma fidelidad, con la misma calidad que las que se están encontrando en países como Alemania y como los Estados Unidos, porque Estados Unidos ya ha emprendido una labor de proselitismo y de producción de sus propias películas en Latinoamérica, que era el mercado que nos podía haber quedado a los creadores de cine español, y porque en general, como digo, la industria tiene una trayectoria bastante irregular. La mejor prueba es que los historiadores, como digo, no se ponen de acuerdo. Hay quien manifiesta, como digo, con bastante optimismo, que es el mejor periodo y, sin embargo, la producción no crece muy significativamente, y hay quienes también, de una manera tal vez exagerada, manifiestan que es el peor periodo porque no se producen más de 4 o 5 películas al año. Sí se producen más, pero también es verdad que se producen coproduciendo con otros países europeos. Aquí tenemos la primera crisis. No es la única, desde luego. Ahí tenemos otras crisis como la que se produce posteriormente o casi durante el transcurso de la Guerra Civil de los años inmediatamente posteriores. Ahí es el momento en el cual se va a crear el doblaje. El doblaje se crea por razones bastante lógicas,
pero por otra parte con consecuencias bastante nefastas. España en los años 40 es un país aislado económica y políticamente. España es un país que se intenta defender de una manera autárquica y para defenderse de esta forma autárquica intenta potenciar desde lo que es la administración todo lo que puede entenderse como identidad hispana o identidad de la hispanidad cultural. Y así esa preocupación por mantener la pureza del idioma, esa preocupación por mantener esas prerrogativas culturales, llevan a crear el doblaje. El doblaje es algo que hemos aceptado en España y han transcurrido las generaciones, ha sido muy cómodo para los espectadores, pero ha tenido industrialmente unos efectos bastante negativos. Países que no admitieron el doblaje realmente les han resultado bastante más solvente el negocio, ¿no? Pensemos en Francia o pensemos en Alemania, ¿no? Así que ahí podríamos hablar de la primera crisis importante, la crisis de la Segunda República, la llegada de las patentes, la imposibilidad de encontrar patentes realmente fiables, la imposibilidad de crear una industria durante los años 30 más o menos estable en unas circunstancias como fueran las circunstancias de la Segunda República, que gusten o no fueran circunstancias políticamente muy inestables y económicamente también. Las cifras de prosperidad económica de los años 20, de los años 30 en la economía española son radicalmente opuestas, diferentes o inversas, si queremos, ¿no? Es decir, la prosperidad de los años 20 y los años 30 se convierte casi en todo lo contrario, ¿no? En un estado depauperado. Un estado depauperado que con la llegada de la guerra civil y con la inmediata posguerra lo va a ser aún más. Y sin embargo, en los años 40 nos encontramos con que hay una reacción que tal vez no queremos ser muy optimistas, pero deberíamos considerar como más o menos positiva en lo relativo a la producción cinematográfica en España. En los años 40, el régimen franquista toma una serie de iniciativas, probablemente imitando las iniciativas que había tomado il Duce, había tomado Mussolini en los años 30, a principios de los años 30, en la Italia fascista, como es la creación de una escuela, lo que será el Instituto de Estudios Experimentales, de Estudios Cinematográficos Experimentales, que luego será a su vez de la Escuela Oficial de Cine, como lo será también la creación de una revista, Primer Plano, que es casi una imitación del Cinema, que fue una de las grandes revistas de la teoría cinematográfica de los años 30 y 40, y como es la creación de otra serie de iniciativas, entre las cuales está el dar por primera vez ayudas, tal vez podemos denominar a fondo perdido, en la mayoría de los casos es así, a la producción cinematográfica. Cuando nosotros pensamos que esto es una creación de las democracias, nos estamos equivocando y de largo. Es decir, ya existen ayudas a partir del año 41 por el 15% de los ingresos brutos que se consigan en taquillas para las películas españolas. Lo que ocurre es que, como es lógico, esas ayudas son más o menos arbitrarias. Es decir, se conceden a veces con bastante lógica y otras veces de manera bastante aleatoria, ¿no? Hay también la creación de unos la categoría de las películas de interés nacional que reciben una subvención especial. Y aquí a mí me parece también interesante reseñar cómo desde posiciones ideológicas completamente opuestas, muchos años después, y aunque sea en un contexto democrático, se van a producir actitudes muy semejantes. Cuando en el año 82 el Partido Socialista llegue a la presidencia de gobierno, cuando se cree la Dirección General de Cine y se ponga al frente a la directora Pilar Miró, una de las primeras normativas va a ser la de renovar el sistema de subvenciones y volver a dar ayudas poco menos que a fondo perdido. Y además crear una categoría, la categoría de especial calidad. En realidad, una categoría de especial calidad o una categoría de interés nacional solo se diferencian tal vez en el eco que puedan despertar esas palabras, ¿no? Un eco más ideológico en un sentido o en otro, pero viene a ser casi lo mismo. Viene a ser la confirmación de que a lo largo del cine español las crisis se han producido en buena medida porque hay una pugna bastante clara entre aquellos que desde la administración o desde la producción o la creación cinematográfica consideran que el cine es un medio para educar al pueblo y aquellos que consideran que el cine es un medio de evasión y de entretenimiento y que la educación puede venir por añadidura, ¿no? Si nosotros observamos la producción de los años 40, la producción que se realiza en productoras como Cifesa, en manos de la Falange, o en general en todo lo que era aquel entorno de producción en esa década, nos vamos a encontrar con un cine que se realiza para educar al pueblo. Por supuesto, da grandes películas. Nadie puede dudar que una película como Locura de amor de Juan de Orduña es un gran melodrama histórico,
pero sí es verdad que a la larga ese tipo de práctica generalmente aparta a los espectadores del cine, porque el espectador generalmente no espera que le eduquen, espera que le entretengan. Cuando uno observa lo que ocurrió en los años 80 con el cine español, nos encontramos casi con lo mismo. Es decir, el afán por parte de la administración socialista de crear películas culturalmente relevantes, educativas para el espectador, llevó al final a que el espectador se apartara, gritando "va de retro", de las taquillas donde se pudieran adquirir entradas para ver cine español y se cayese, vamos, a precipitase más bien en manos del cine extranjero, especialmente el cine americano. No obstante, a mí me interesaba abundar en esta idea de que las ayudas son algo que ha existido desde hace ya bastante tiempo. Ya digo, ayudas desde el año 41, o bien la cuota de pantalla. La cuota de pantalla es, como probablemente conozcan la mayoría de ustedes, las cuotas de pantalla es un porcentaje que se fija a los exhibidores, a los propietarios de los cines, para que intenten distribuir las películas en sus locales y a lo largo del año puedan lo mismo ofrecer películas extranjeras o películas americanas, llamémoslo por el nombre más preciso, y películas españolas. Esas cuotas de pantalla ya quedaron fijadas en época franquista en lo que se llamaba la ley del 3x1, ¿no? Es decir, una película española por cada 3 películas extranjeras. Si hoy se ha alterado en algo esta norma del 3x1 es porque hemos decidido básicamente que las películas extranjeras tampoco son una amenaza para el cine español, lo son las películas americanas, con lo cual hablamos de 3x1 y en realidad estamos hablando de una película española por cada 3 americanas, ¿no? Ahora, la penetración del cine americano, al contrario de lo que también afirman algunos historiadores, no se produce solo por el hecho de la existencia del doblaje, porque piensen que en los años 40, 50, 60, la multitud de salas que existe en cualquier ciudad, incluso cualquier población medianamente grande, es tal que no hay gran competencia, pero no hay realmente amenaza de que aquel que trabaje en el negocio del cine tenga por qué arruinarse inmediatamente, al menos, ¿no? Es decir, esa amenaza ocurre fundamentalmente a partir de los años 80 y 90. ¿Por qué? Porque a partir de los años 80 y 90 se empieza a mezclar con otras circunstancias. Se empieza a mezclar con el hecho, como digo, de que las salas de cine empiezan a cerrar, porque la oferta de ocio es mucho más variada. Se empieza a mezclar también con criterios políticos o criterios ideológicos, según los cuales hay una ley de ayudas, por supuesto, como ya digo que ha existido desde los años 40, hay una ley de ayudas que no resulta mucho más eficaz de lo que habían sido las anteriores, e incluso termina resultando más o menos, que termina generando, más bien, ciertas animadversiones dentro de determinados sectores de la profesión, ¿no? Es decir, la profesión empieza a dividirse ideológicamente en función de las ayudas que recibe o no recibe. Lo cierto es que probablemente la clave para ventilar este tipo de crisis estaba ya también formulada desde hacía tiempo, desde el año 64 en concreto. En el año 62 hay toda una serie de cambios ministeriales en la administración franquista. Uno de los hombres fundamentales de la historia del cine español, que es José María García Escudero, que estuvo varias veces al frente de la Dirección General de Cine, va nuevamente a acceder a dicha dirección general y allí va a crear una serie de normas que se hacen públicas en el 64 y que incluyen cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la redacción y publicación de un código de censura, que era algo que reclamaba la propia industria. Esto yo sé que puede resultar más o menos sorprendente para el espectador, ¿no? Es decir, que la propia industria desee ser censurada. Tenía su explicación. Existiendo una junta de censura, el mayor temor del cineasta no era ser censurado, sino no saber cómo iba a ser censurado. Por lo tanto, si existía un código de censura, era de alguna manera un compromiso por parte de la administración de que si se cumplía ese código, no habría ningún problema para exhibir la producción o para exhibir la película. De la misma manera que se crea el código de censura, se crea otro sistema de ayudas. Un sistema de ayudas que creo que dio bastante buen resultado. Es decir, las cifras están ahí. Entre el año 65 y el año 75 aproximadamente se producen del orden de 200 largometrajes al año. Se podría pensar que estas películas no las veía nadie, pero lo cierto es que luego uno observa las recaudaciones y, bueno, no están desde luego tan bollantes, ¿no? O tan abundantes numéricamente como crematísticamente como puedan ser las recaudaciones en taquilla del cine americano, pero encontramos grandes éxitos de taquilla.
Entre el año 69 y el 75, solo en ese periodo de escasamente 6 años, se producen más de 1.800 largometrajes en España. Bien, hay una producción, como ven, bastante numerosa, hay unas normas que parece que daban buen resultado. ¿Por qué esto acaba? Esto acaba por dos razones, fundamentalmente por dos. La primera de ellas, porque si hay alguien que resulta moroso, es precisamente la Administración del Estado. Así que la Administración del Estado, a partir del año 70, sigue prometiendo ayudas que luego no satisface. Y eso significa, a la larga, como digo, morosidad, planes de rodaje cancelados y precariedad respecto al futuro de las películas que estás haciendo. Pero es que además se une algo más, se une el hecho de que a partir del año 74-75, según como lo quieran ustedes cifrar, comienza la transición política. La transición política va a generar un boom más o menos artificial de nuevos formatos cinematográficos, de nuevos temas, que en ese momento socialmente pueden ser muy necesarios, pero que andando el tiempo son en realidad flor de un día. Es decir, la gran eclosión del cine documental, el año 75, con producciones que tenían entonces muchísimo público, como podía ser El desencanto de Jaime Chávarri, o Canciones para después de una guerra de Basilio Martín Patino, o El asesino de Pedralbes de Gonzalo Herralde, es decir, documentales muy vistos por el público y que llegan incluso pues casi hasta hasta lo que es el primer gobierno democrático, el gobierno de la UCD, películas como 7 días de enero, Juan Antonio Bardem, películas que mezclan claramente el mensaje político, en ocasiones de signo de izquierdas, en ocasiones de signo nacionalista. Desde luego sería difícil encontrar en ese periodo películas de signo más conservador, ¿no? Sería casi una ironía, por no decir que algo imposible, ¿no? Bien, pues en ese periodo estas películas tienen un gran éxito, en algunas de ellas encontramos desde luego grandes rasgos de calidad y sin embargo son flor de un día porque son formatos de alguna manera artificiales, es decir, son formatos o temas practicados por el interés circunstancial del público, pero una vez que ha pasado ese interés circunstancial, una vez que podemos entender que se ha normalizado el sistema democrático y todos sus procesos de elección y gobierno, ¿qué tenemos? Tenemos un cine presuntamente comprometido y en ocasiones realmente comprometido que no interesa al espectador, porque al espectador ya no le interesa el compromiso, lo que le interesa es, una vez más, lo que decíamos antes, el entretenimiento, la acción, aquel cine que sin tener por qué cuestionar si educa o no al pueblo, lo que sí hace es entretenerlo. Esa es una de las causas también de la crisis y yo diría que tal vez una de las más profundas de la historia de nuestro cine. Una crisis que se va acumulando a lo largo de los años 80 y que tiene su punto más bajo entre el año 1989 y el año 1994. En ese periodo, más o menos la media de producción está en torno a 30 largometrajes al año. 30, en un país que entre el 69 y el 75, entre 1969 y 1975, estaba produciendo 200 que además se veían. Ahora hablamos de 30 o 25 largometrajes que además para más INRI han sido en muchas ocasiones cuantiosamente subvencionados y en la mayoría de los casos no son vistos. Estamos hablando de unas cuotas de pantalla absolutamente ridículas. No hablo ya de las cuotas de protección, sino que hablo del número de espectadores que eligen una película española cuando acuden a la sala. Hoy estamos hablando al fin y al cabo de 2007, ¿no? Hoy estamos estabilizados en una media en torno al 10%, el 12%, depende de los años. De cada 100 personas que van al cine, 10, 12 escogen una película española para ver. Bueno, entre el año 89 y el año 94 tenemos escalofriantes datos como el 1%, el 1,2%. Probablemente el 0,2 era aquel individuo que pagaba religiosamente, entraba y se iba a los 5 minutos. No lo sé. De todas formas, es un dato bastante revelador de en qué punto de crisis o a qué punto de crisis real, financiera y de credibilidad habíamos llegado a finales de los 80 y principios de los 90. ¿Cómo se recupera esto? Porque hoy vivimos en la seguridad, al menos aparente, de que hemos recuperado el terreno, ¿no? Bueno, se recupera básicamente porque a partir del año 96 la mayoría de los directores que acceden a realizar su primer largometraje son jóvenes, son muy jóvenes, son gente que ha tenido la posibilidad de estudiar en escuelas de cine, algo que tuvieron algo que pudieron disfrutar, por ejemplo, los directores de los años 50 o 60, directores como Berlanga,
directores como Manuel Summers, directores como Manuel Gutiérrez Aragón, pero que no tuvieron la oportunidad los directores de los años 70 y 80. ¿Por qué? Porque una vez terminado el franquismo, una vez terminado el régimen franquista, se acabó con todo tipo de sistemas de formación o de capacitación que pudieran estar vinculados al franquismo. Ya digo que la ideología generalmente en España, por desgracia, arrasa con todo, ¿no? Y ya no nos metemos ni siquiera en cuestionar cuándo es buena y cuándo es mala, pero lo cierto es que arrasa con todo. Bien, pues en los años 90 nos hemos encontrado con directores jóvenes que han tenido una mayor formación y además con directores que, e incluso en aquellos casos en los cuales se han interesado por realizar un cine social, se han apartado con bastante habilidad, con bastante inteligencia de lo que podemos entender como el cine de compromiso político. Cuando hemos asistido a películas de compromiso político en los últimos años, nos hemos encontrado con que generalmente no disfrutan del interés de la mayor parte de los espectadores. Al espectador lo que le gusta, insisto, es que le entretengan. Por supuesto, se le puede entretener con historias completamente fantasiosas o evasivas, o se le puede entretener con dramas realistas, pero de cualquier manera con dramas realistas o con fantasías que proceden del propio interés del espectador y no de un cine más o menos adocenado o bien por la subvención o bien por el contexto ideológico o bien por las circunstancias en las cuales tomar unas opciones y no otras, aunque a la larga sea perjudicial para el cine, es beneficioso para el cineasta o para el productor en esas circunstancias o en ese momento. Bien, si algo me gustaría transmitirles es un poco, por una parte, la idea o la confianza de que el cine español puede estar en crisis durante 200.000 años más. Si la crisis del cine en España no continúa, no significará que se han arreglado nuestros problemas, pero tampoco significará que hemos fenecido por falta de ideas o de creatividad. Simplemente habremos fenecido porque la propia industria cinematográfica se está transformando. La exhibición del cine hoy es algo condenado a desaparecer. Todos sabemos que los nuevos formatos, los nuevos multicines, las nuevas formas de cine en casa, más pronto o más tarde terminarán desbancando al cine convencional como lo hemos conocido, ¿no? Pero si por algo podemos hablar de continuidad del cine, es porque solo eso puede amenazar realmente a nuestro cine. Nuestro cine sigue produciéndose. No obstante, si hay otra idea que me gustaría transmitirles, es la que insistía yo antes, es la de que debemos tener la idea o la confianza de que si alguien no se equivoca cuando ve el cine español es precisamente el público y que por lo tanto tal vez la industria a lo largo de estos 100 años ha alcanzado el éxito o ha alcanzado al menos medianamente el éxito cuando ha sido capaz de reflexionar y ponerse en el lugar del espectador, es decir, saber qué puede ver el espectador. Esto no quiere decir darle al espectador lo que quiere. Esa es una frase absolutamente sofística y demagógica, ¿no? ¿Por qué? Porque el espectador va a consumir lo que usted le dé, con mayor o menor agrado, pero lo va a consumir igual. Por supuesto, es mejor que usted realice cine positivo, cine interesante, cine artísticamente logrado, que un cine depauperado y pobre, expresivamente. Pero lo que sí debe preocuparle al cineasta, y eso es lo que tal vez en muchas ocasiones a lo largo de nuestra historia los cineastas o la industria no han sabido contemplar, lo que debe preocuparle realmente es qué es lo que el espectador espera ver. Es decir, ¿espera que le eduquen o espera que le entretengan? ¿Espera que le den un barniz ideológico para poder salir a la calle y hablar en el mismo pensamiento, con el mismo pensamiento único que los demás, o espera que le den precisamente alternativas para ser libre, ¿no? Yo creo que el cine, si precisamente se le caracterizó en el pasado como el arte de nuestro tiempo, ¿no? El arte del siglo XX, y en esto no nos vamos desde luego a términos muy conservadores, ¿no? Es una frase de Lenin. Si lo es precisamente por la capacidad que tiene para ser espontáneo, directo, rápidamente percibido por el espectador y para ampliar en ese espectador sus cualidades como ser humano, su libertad para escoger y su libertad para poder disfrutar, reflexionar y de alguna manera, en qué medida, no lo sé, pero desde luego en alguna medida también ser feliz.
Que genios en potencia y en acto. Y lo cierto es que si lo observamos de una manera un poco más fría y analizamos históricamente lo que ha sido pues el devenir de 100 años de cine español, deberíamos convenir que el cine como arte, al menos, no es ni mucho menos tan representativo en la cultura española como haya podido serlo la literatura o las artes plásticas o algunas otras artes en general, ¿no? Lo cual no quiere decir que el cine español sea ni mucho menos detestable ni despreciable, ¿no? Ha habido grandes momentos en la historia del cine español, ha habido grandes nombres, los hay, pero de cualquier forma lo que sí hay es una trayectoria muy irregular. Y hay una trayectoria muy irregular porque en lugar de hablar de la crisis del cine español, tal vez deberíamos hablar de una sucesión continua de crisis, cada una de ellas motivadas por circunstancias políticas, por circunstancias económicas y fundamentalmente por circunstancias industriales muy diversas, ¿no? Este es un defecto también muy característico de nuestra historia reciente, ¿no? Que es la de vincular cualquier tipo de crisis en un ámbito creativo, en un ámbito cultural, a las circunstancias ideológicas o políticas según cómo vayan soplando, ¿no? La verdad es que las crisis del cine español tienen mucho menos que ver con la política y tienen mucho más que ver realmente con el tejido industrial o con las circunstancias que les han rodeado. Si uno observa, por ejemplo, el cine español mudo, uno ya tiene la primera prueba de lo que decíamos antes, del hecho de que el cine español, aun contando con grandes nombres, no es ni mucho menos tan relevante como puede haberlo sido, al menos tan influyente como puede haberlo sido el cine italiano o el cine francés en el ámbito europeo, por no mencionar el cine estadounidense, que obviamente pues parece que nos ha aplastado en todos los sentidos, ¿no? Pero también en el sentido creativo. Hay grandes nombres, hay gente de gran ingenio en nuestro cine, pero desde luego la evolución ha sido bastante regular. El cine mudo español era un cine más o menos rentable, más o menos productivo, pero un cine en buena medida mimético o a expensas de lo que se hacía en Francia, de lo que se hacía en Italia, de lo que se hacía en otras cinematografías. Por supuesto dio algunos nombres realmente fundamentales, ¿no? Es decir, gente como Segundo de Chomón o gente como Benito Perojo son grandes nombres de nuestro cine, pero esto no trascienden lo que es el ámbito de su del propio ejercicio de sus profesiones como actores o como directores y se implican a lo mejor más en el debate ideológico y lo intentan circunscribir o relacionar con esto que llamamos la crisis del cine español. La verdad es que insisto que el término crisis es ya muy antiguo relacionado con el cine. Si nosotros tuviéramos que poner un poco unamunianos, deberíamos hablar que en lugar de crisis de agonía, ¿no? Decir que la agonía al fin y al cabo no es solo el momento preliminar a un suceso funesto, a una defunción, sino que también de alguna manera implica renovación o implica lucha, ¿no? O pugna por salir adelante. Y la verdad es que el cine español sí es cierto que ha estado luchando por salir adelante desde su origen, ¿no? En el cine español estamos acostumbrados también, porque mediáticamente estamos muy mal educados, creo yo, a defenderlo a capa y espada en la cuestionable idea de que es absolutamente fabuloso, fantástico, incuestionable y que todos aquellos que trabajan en el mismo son poco menos. Bueno, pues hola.
Muchas gracias a Mi Tierra Televisión por permitirme el dirigirme a ustedes durante un tiempo, esperemos que prudencial para lo que tengo que contar. La verdad es que me gustaría hablar un poco de cine y sobre todo de cine español y de uno de esos tópicos que existen respecto al cine español, como es el de la famosa o ventilada crisis, ¿no?, del cine español. La verdad es que con el cine ocurre algo muy semejante a lo que ha ocurrido con el teatro o con cualquiera de las, lo que podríamos llamar las artes de representación en nuestro país, ¿no? Y es que casi desde que tenemos noticia de que existe, estamos hablando de la crisis. Sí es verdad que en los últimos años o en las últimas décadas el asunto de la crisis del cine español se ha vuelto algo mucho más acuciante, quizá porque los medios de comunicación se preocupan más de ventilarlo, quizá porque los profesionales del cine español